Cuando vemos un plano que nos gusta, es el resultado de la combinación de varios factores y de cómo se organizan los elementos en el encuadre. A esto es a lo que nos referimos al hablar de la composición. En este tutorial, al tener temas que son demasiado extensos, estaremos dividiéndolo en 3 entregas. Hola, yo soy Víctor Cabrera y esto es Hablemos de Cine con Víctor. Hay muchos elementos al tomar en cuenta a la hora de componer un plano y varias formas también de hacerlo. Esto es aplicable a la fotografía tanto fijas como también en movimientos. La composición es un arte y como todo arte es subjetiva, pero basándonos en los elementos y patrones comunes, vamos a ver algunas guías para equilibrar un plano. El primer principio que vamos a ver es el de la figura de fondo. Es donde separamos conceptualmente la figura que queremos mostrar del fondo. Cuando focalizamos o acentuamos la figura por arriba del fondo, el centro de interés puede ser una persona, un objeto o parte de una persona. Aunque si invertimos la situación y pasamos a prestar atención a lo que antes era fondo, pasa a ser figura, como de hecho sucede cuando hay cambios de foco. Hay otra división muy parecida que lleva por nombre espacio positivo. Usamos el nombre de espacio positivo cuando nos referimos al punto de interés y espacio negativo para referirnos a todo el espacio que rodea al punto de interés. A veces se elige ampliar el espacio negativo para crear la sensación de soledad, de aislamiento, de calma a través de la imagen. Nuestros ojos occidentales están acostumbrados a descodificar de izquierda a derecha. Si el personaje está compuesto a la izquierda y a la derecha hay mucho espacio negativo, el encuadre puede sugerir que el protagonista le falta mucho camino por recorrer. Al igual que si invertimos la imagen, o sea, que la figura o la persona está de derecha a izquierda, puede sugerir que la figura ya llegó de un viaje largo o que el camino ha llegado a su fin. Antes de comenzar a componer, necesitamos conocer cuál será el punto de interés de la imagen. Hay que saber qué o quién va a ser el protagonista de ese cuadro. Algunos elementos con los que podemos jugar son el atraer la atención a algunos puntos de interés, la textura o sensación de tacto en la imagen, la forma y el volumen de los objetos, así como la sensación de profundidad en la escena o el contraste por tamaño, tono, tema o algún otro elemento. Existen elementos en una imagen que ayudan a atraer la atención o transmitir lo que se quiere. Se puede atraer la mirada del espectador a una zona específica del encuadre utilizando colores, tamaños y ubicaciones. Para comprender esto, es necesario conocer a través de qué medios se pueden resaltar y cómo funcionan con relación a la percepción humana. Para eso tenemos el enfoque, el encuadre, la ubicación de los elementos, la iluminación y el color. El enfoque es uno de los elementos más básicos a la hora de dirigir la mirada del espectador a donde se desea. Se puede dividir en 2 grupos: enfoque selectivo y enfoque total. En el enfoque selectivo, la figura está enfocada
mientras que el fondo está fuera, está borroso. Esto permite concentrar la atención sobre la figura. El enfoque total, como lo dice su nombre, se refiere a cuando toda la imagen está enfocada, tanto la figura como el fondo. Esto quita la posibilidad de centrar la atención en la figura. Es utilizada para tomas abiertas, como en caso de paisajes donde se presenta todo el cuadro con nitidez. Ahora hablaremos del encuadre, rellenar el encuadre, cuadro dentro de cuadro, líneas guías. Te diré algunas cosas que debes considerar y tener en cuenta a la hora de colocar la cámara. Para que el objeto de interés sea el centro de la atención, es muy común optar porque éste ocupe la mayor parte del espacio de la composición, lo que se conoce como rellenar el cuadro. Esto sirve para eliminar posibles elementos que distraigan y evitar que si se incluyen demasiados elementos en la composición, el objeto de interés pierda protagonismo. Utilizar lo que se conoce como cuadro dentro de cuadro es otra forma de resaltar puntos de interés, recortándolos con un marco. Puede ser pronunciados o sutiles. Generalmente se utilizan puertas, ventanas o elementos de la naturaleza. Pero cualquier cosa que aísle en el cuadro al personaje del resto servirá para resaltar la atención sobre él. En caso donde hay un encuadre visualmente muy estético, para evitar una toma plana y con apariencia bidimensional no deseada, conviene reforzar la sensación de profundidad física de la escena. Esto se logra añadiendo imágenes frente, en medio y detrás de la composición. Esta profundidad también se puede lograr utilizando puntos de fugas marcados, para lo que vamos a necesitar líneas guías. Estas son las líneas dominantes que existen en la composición, las cuales pueden ser líneas físicamente marcadas o líneas sugeridas que no estén tan visibles ni tan claras. Estas son un poderoso aliado a la hora de centrar la atención del espectador. Si las líneas se repiten, se refuerza el efecto, pero se vuelve evidente. Las líneas horizontales dan la sensación de estabilidad, de calma o de descanso y reposo. Las líneas verticales dan la sensación de fuerza, de poder, de crecimiento. Las líneas diagonales ayudan a conseguir una imagen dinámica y podemos dividirlas en dos grandes tipos. En dirección ascendente, que puede dar la sensación de esfuerzo, de lentitud o de progreso, o en dirección descendente, que da la sensación de que el personaje cae por una rampa y también de caída rápida. Las líneas diagonales también pueden ser ideales para crear profundidad en la composición, sobre todo si son convergentes, es decir, que por el efecto de la distancia dan la sensación de que se juntan en X punto, tales como son los rieles de un tren. Las líneas curvas, sobre todo las que tienen forma de S, también resultan atractivas a la vista, sobre todo porque tienen una forma más errática y esto invita a la vista a seguirla. Un caso básico de las líneas dominantes es la línea del horizonte. Mantenerla recta y horizontal resulta ser una referencia visual clave para mantener una imagen visualmente atractiva y también que la misma se vea estable. Pero esto puede romperse con lo que se conoce como un plano escorzado, concepto que se refiere a un encuadre inclinado. Dependiendo del concepto, se puede transmitir dinamismo, inquietud o usarse con fines simbólicos. Conviene no abusar de él para lograr que el espectador no se canse.
Esta ha sido la primera entrega de esta trilogía del tutorial de técnicas de composición fotográficas para cine. Antes de irte, queremos pedirte que por favor te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que te sigan llegando nuestras notificaciones y que puedas seguir enterándote de todo lo que hacemos acá. Por favor, antes de irte, regálanos un like y déjanos un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo soy Víctor Cabrera y esto es Hablemos de Cine con Víctor.